el canal. Vale, hoy vamos a tocar un tema relativo a profesores visitantes que me preguntáis mucho por Instagram sobre todo. Y yo fue un tema también que tuve muchas dudas porque me parece que no hay mucha información. Y es el J2. ¿Quién puede ser J2? ¿Cómo se es J2? ¿De qué trabajan los J2? ¿Pueden trabajar? Todas esas preguntas sobre J2. Entonces, vamos a dividirlo en dos partes. Primera parte, J2 en España, todo lo que hay que hacer en España. Y segunda parte, J2 una vez que llegamos a Estados Unidos. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Quién somos? ¿Qué hacemos? Esas cosas. Así que, si te interesa o quieres traer a tu J2, quédate a ver el vídeo. Vale, lo primero, ¿quién es un J2? J2 es la visa que van a dar a la persona dependiente del J1. ¿Y quién es J1? Son todos los profesores visitantes. Es decir, aquellas personas que vengan con un contrato y con una visa J1 van a poder tener un J2. Hay algunos casos en los que no se aplica esto, como au pairs y otros trabajos, pero lo normal es que si es por PPV, siempre van a dejar traer J2, que son personas dependientes. Dentro de personas dependientes entran hijos y cónyuges. No penséis, como yo pensaba, que cónyuge puede ser pareja de hecho. ¿Y el anillo para cuándo? Es cónyuge. Cónyuge, cónyuge, cónyuge. De casarse. Bien. Hay mucha gente que no está casada, que era como nuestro caso. ¿Qué tienes que hacer o qué puedes hacer? Lo que puedes hacer es o bien casarte en España, hacer todos los trámites para casarte por la iglesia, por el juzgado, por donde quieras, casarte en España. O, otra opción, casarte en Gibraltar, que nosotros la habíamos mirado y es una opción también bastante viable porque lo hacen muy rápido, se paga como en torno a 300 libras o 350, luego te piden un montón de cosas, ¿no? Pues como que te quedes allá a dormir la noche en la que te casas o la noche antes, tener unos testigos que hablen inglés, bueno, al final pagando te lo hacen. Entonces te puedes casar en Gibraltar, que va mucho más rápido, y ya con ese papel de que estás casado con ese J1, ya te van a tramitar tu J2. También, aparte de esto, existe el Viva Las Vegas. Obviamente, casarte en Las Vegas. Esta también es otra opción, y estas dos opciones son buenas porque si luego no convalidas el matrimonio en España, tú al final en España no figuras como persona casada, pero para los papeles de Estados Unidos sí que te figura como que estás casado. Entonces, si no quieres estar casado en España, puede ser una buena manera de hacerlo. Una vez que te casas, ya sea por Gibraltar, por Las Vegas o en España, y tienes tu certificado de matrimonio, lo que va a tener que hacer el J1 es mandárselo a su sponsor, que es esa persona que les está como coordinando todos los papeles para poder venir a Estados Unidos. Cuando les envía el certificado de matrimonio, lo que te hacen es un DS, que es un documento en el que ponen todos tus datos, que eres dependiente, que y con eso es con lo que vas a ir a la embajada, aparte de con tu pasaporte, para que allí te tramiten la visa, que es lo que te ponen dentro del pasaporte y es lo que te va a dar entrada a Estados Unidos con visa J2. Cuando vas a la embajada, el que tiene que ir es el J2, no puede ir el J1, porque además te tienen que hacer como unas preguntas, nada del otro mundo, a mí me preguntaron un nombre y poco más. Y todo en inglés, porque en la embajada de Estados Unidos se habla en inglés. Y nada, Madrid. Es en Madrid, la embajada de Estados Unidos. Y nada, les dejas el pasaporte y luego te lo envían a tu casa por correo certificado, creo que era, y como en 2 o 3 semanas te llega el pasaporte con la visa dentro. Una vez que tienes eso, tus trámites en España se han terminado y empieza la fase de trámites en Estados Unidos. Bien, trámites en Estados Unidos. Una vez que entras a Estados Unidos tienes que entrar siempre después del J2, después del J1 o a la vez que el J1. El J2 no va a poder entrar antes. Luego puedes entrar y salir porque tú ya tienes una visa válida para entrar y salir del país como si tuvieras cualquier otra visa. Bien, ¿qué pasa una vez que llegas a Estados Unidos? ¿Puede el J2 trabajar? Sí. La visa J2 te da permiso para trabajar de todo, de cualquier cosa, de lo que tú quieras, ya sea bien de tu trabajo, bien de, o sea, con tus estudios, que bien en el sector servicios, de lo que sea. Puedes trabajar de cualquier cosa, muy importante decir esto, cualquier cosa. Y no vas a necesitar que te patrocinen la visa, que es lo típico que se suele decir cuando quieres venir a trabajar a Estados Unidos, que te hagan un nuevo visado, no vas a necesitar nada. Tú ya tienes tu visa con tu permiso de trabajo. Bien,
¿Qué hay que hacer para poder trabajar? Vamos a ir a tramitar nuestro Social Security Number, que era lo que estaba diciendo. Allí te piden realizar unos papeles, tienes que entregar una serie de documentos que te van informando. Número muy importante en Estados Unidos. Te lo piden para todo, para cualquier tipo de trámite te van a pedir el número de la Seguridad Social y es muy importante que no te lo roben, que no te lo vea nadie. Es como un número ultra, super, mega secreto que tienes que llevar en super, mega secreto. E incluso hay veces que intentan estafar por teléfono. Te hacen estafas y te piden tu número de la Seguridad Social. Nunca jamás se da el número de la Seguridad Social. Entonces nada, bien, una vez que tienes ese papel, lo primero que tienes que hacer es entrar en la página web del gobierno de Estados Unidos, creo. Os la dejaré por aquí abajo en la caja de descripción. Y ahí vamos a tener que tramitar un papel que es el I-765. Bien, ese papel es de pago. Vamos a tener que pagar como unos $300-400. Importante, tarda depende del estado y depende de cómo estén las cosas en ese estado, pero puede tardar hasta 4 meses. 1, 2, 3, 4 meses, depende. ¿Qué es lo que yo os recomiendo que yo no hice? Así que aprender de mis errores. Tramitarlo nada más que lleguéis. Nada más que lleguéis que sea una de las primeras cosas que vais a hacer. Pues el primer día, el segundo o el tercero. No esperéis más. ¿Qué me pasó a mí? Por estar en verano aquí un poco de jiji, jaja, qué divertido todo, lo fui dejando pasar y a mí no me llegó hasta diciembre. ¿Por qué? Porque yo una vez que lo mandé, te pueden contestar con algún error de subsanación, pues es que la tarjeta de crédito no funciona, o es que este número está mal, o es que tal. Y entonces ellos, cualquier error, te mandan toda la documentación de nuevo, lo tienes que volver a cambiar o lo que sea, y volver a enviar. Entonces, claro, imaginaros, a mí creo que me lo enviaron incluso 3 veces, que teníamos mal puestas algunas cosas mal, o otra vez no funcionaba la tarjeta de crédito, tuvimos que poner otra, en fin, que pueden pasar varios errores, que son errores pequeños, pero te comen mucho tiempo en enviarlo, traerlo, enviarlo, traerlo, enviarlo. Entonces, cuanto antes lo hagáis, mejor, para intentar subsanar todos esos errores y que os llegue el número de la Seguridad Social lo antes posible. Una vez que ya tenemos el número de la Seguridad Social y ya tenemos ese permiso de trabajo que solicitamos, que es por el que teníamos que pagar, listo, está hecho. Podemos trabajar de lo que queramos con ese número y con el permiso de trabajo. Somos como, pues, una persona de Estados Unidos normal. Te hacen un contrato como el que hacen a cualquier persona aquí. No necesitan nada más. Entonces por eso está muy bien, porque te permite y te abre muchas puertas. Ahora bien, tercera fase. ¿De qué suele trabajar el J2? El J2 suele trabajar de profesor sustituto. Rellenar los papeles en el distrito en el que quieras trabajar, en mi caso pues fue Dallas ISD. Es mejor si tienes carrera porque te pagan más. ¿Qué pasa si tienes carrera? ¿Cómo tienes que hacer? Tienes que convalidar tu título en Estados Unidos. ¿Cómo se hace eso? Pagando. Aquí todo es pagando. Se envía a una empresa que en mi caso fue WES. Lo que haces es enviar todos tus títulos y ellos te cambian las notas al sistema americano, por así decirlo. Te llega el típico B más, C, A, esas cosas. Y con eso ya se entiende que tu carrera o tus títulos han sido transformados al sistema americano y ya te cuenta como si tuvieras una carrera aquí. Profesor sustituto. ¿Qué hace un profesor sustituto? Depende del colegio. Un profesor sustituto puede ser aquel que va cada día a un colegio. Es por una página que ya el propio distrito, yo hablo de Dallas porque es el que conozco, pero supongo que en el resto funcionará así. En una página del distrito te van poniendo las distintas ofertas de trabajo que hay, para cuántos días, para qué colegio, para tal, para que tú puedas mirar a ver si te vienen bien o no las selecciones y vas a ese colegio. Este año con el coronavirus no hay casi sustitutos y entonces directamente te llaman muchos colegios o te envían correos o mensajes preguntando, por favor, ¿puedes venir este día? Por favor, estamos interesados en esto, por favor, ta. No sé cómo funciona cuando no hay coronavirus, porque yo estuve trabajando en un colegio privado que no tenía nada que ver con sustituto, yo estuve de profesora normal. Y ahora, pues claro, estoy con el coronavirus, entonces pues es lo que conozco. ¿Qué más? Eso, profesor sustituto, puedes ir rotando de centro, puedes estar en una larga estancia, que es en lo que estoy yo, y trabajas, pues haces, en mi caso, yo tengo una clase normal, es mi clase durante todo el año, soy profesora de lectura y yo tengo, pues como si fuera su profesora normal, pero cobrando menos. Esa es la única diferencia. Otra de las preguntas, ¿cobra menos el J2 por ser J2? No cobra menos el J2 por ser J2, sino que en este caso, como eres sustituto, sí que cobras menos que un profesor normal. ¿Se puede ser profesor al uso? Sí,
¿Cómo se tiene que ser profesor al uso? Aquí en Texas te piden hacer un curso que es como, se llama el Texas Alternative Certification, que es como un máster o un curso pagando. Una vez que acabas ese curso, tú ya terminas y ya pueden contratarte como profesor normal. En el caso de Texas, para hacer ese curso te piden pasar primero un TOEFL con unas determinadas notas a las que tienes que llegar para poder ingresar en ese curso. ¿Qué más? En cuanto a las salidas y entradas del país, tú puedes salir y entrar sin ningún tipo de problema una vez que tienes tu J2. No tienes un tiempo limitado para estar en Estados Unidos, sino que siempre vas a estar vinculado al J1. Va a estar vinculado al tiempo que el J1 esté aquí. Pues si el J1 tiene la visa por 3 años, que es por la que dan al principio PPV, creo, pues el J2 tiene su visa por 3 años vinculada a la del J1. Si el J1 se vuelve a España, ¿se puede quedar el J2 aquí? No legalmente. En cuanto a la visa que les hacen a los niños, no tengo ni idea. Sé que también es una J2 y supongo que tendrán los mismos beneficios que tiene el J2 casado, o sea, pues que pueden entrar y salir libremente, etc. En cuanto a seguro y cosas así, tú eres como un ciudadano más, o sea, no es porque por ser J2 no tienes sanidad o no tienes... No, tú una vez que tienes tu J2 tienes una visa totalmente válida para estar en Estados Unidos como si fueras un ciudadano normal. No es la Green Card, que esa es cuando te la dan por... Pues no sé muy bien por qué te la dan en la Green Card. Te toca un sorteo. Y también la puedes tramitar. Sí, pero ya tienes que llevar aquí tiempo y tal. Bueno, y eso sí que son más como ciudadano. Nosotros somos ahí como un poco de paso, pero tenemos todos los servicios y todo lo que tiene cualquier otro visado. Así que nada, en cuanto a J2, creo que eso es todo. Si tenéis alguna duda, escribidme por aquí o escribidme en Instagram. No os olvidéis de suscribiros, darle a la campanita, el todo, el me gusta, el todo, porque eso nos ayuda mucho a saber, sobre todo, que os gustan estos vídeos y que os están ayudando. Y si quieres seguir aprendiendo sobre la vida en Estados Unidos, cómo es nuestra vida en Estados Unidos, o cosas sobre J1 y J2, no te pierdas los siguientes vídeos porque van a estar muy interesantes. Así que muchos besos y nos vemos en el siguiente.